Cordial saludo, estimado profesor. Mi grupo está conformado por los médicos en formación de la Universidad de Sucre, Miguel Ángel Paternina Ruiz, Samuel David Urruta Sierra y quien le habla, Gelis Joana Barranco Jaraba. El tema a tratar es el método de Biuret. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el Biuret es un reactivo que se emplea para la determinación de proteínas de cadena larga y de cadena corta. Es especialmente utilizado en el área de química analítica y uroanálisis para investigar la concentración de proteínas totales en suero, plasma y orina. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el reactivo de Biuret está compuesto por hidróxido de sodio, sulfato cúprico y tartrato de sodio y de potasio. El hidróxido de sodio se utiliza para alcalinizar el medio, ya que esta condición es indispensable para que se dé la reacción. Por otro lado, las sustancias que reaccionan con las proteínas es el sulfato cúprico, mientras que el tartrato de sodio y de potasio tiene como función no permitir la formación de hidróxido de cobre, el cual tiende a precipitar e interfiere en la reacción. Si en la muestra se encuentran sustancias que poseen enlaces peptídicos, es decir, polipéptidos o proteínas, la prueba dará positiva. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con el método de Biuret, esta prueba se puede realizar de dos formas. Una de forma cualitativa y otra de forma cuantitativa. En la forma cualitativa se reporta como positivo o negativo. Una reacción se interpreta como positiva cuando la solución se torna de color violeta, tal como se ilustra en la diapositiva. El complejo violeta se puede formar de dos maneras. Una es por la pérdida de protones de los grupos amidas que se unen al metal, lo cual se conoce como desprotonación, y la otra por la unión de los electrones de oxígeno y nitrógeno que se encuentran libres y se unen con el cobre. Esta reacción puede variar en intensidad y en el color dependiendo del tipo de proteína. Bueno, y dará negativo cuando se torne de color azul, es decir, este color es del reactivo, por lo tanto no habrá cambio de color. Mientras que en la forma cuantitativa se puede medir la concentración por el método espectrofotométrico. Bueno, esta reacción se lee entre 540 a 560 nanómetros, que vendría siendo la longitud de onda. Y la intensidad del color es directamente proporcional a la concentración de enlaces peptídicos de la muestra. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con los reactivos que se utilizan en el método de Biuret, como ya se los había mencionado al principio, tenemos el hidróxido de sodio al 20%, el sulfato cúprico pentahidratado al 1% y el tartrato mixto de sodio y potasio tetrahidratado. Aquí termina mi intervención y les cedo la palabra al colega y médico en formación Miguel Ángel Paternina Ruiz. Cordial saludo, estimado profesor. Soy Miguel Ángel Paternina Ruiz, médico en formación de la Universidad de Sucre. Muchas gracias, colega Gelis Barranco Jaraba, por cederme la palabra. Y continuando con la técnica del método Biuret, nos encontramos en un primer paso que debemos colocar 100 microlitros de la muestra o del patrón a analizar en un tubo ensayo. En el segundo paso debemos adicionar 2 mililitros de hidróxido de sodio. Tercer paso, mezclamos muy bien. Siguiendo con el cuarto paso, adicionamos 5 mililitros de reactivo de Biuret. Continuando con el quinto paso, mezclamos y dejamos en reposo 25 minutos a temperatura ambiente. Tapamos y protegemos de la luz. Y por último, el sexto paso, observamos la formación o no de color y medimos espectrofotométricamente. Continuamos con la curva de calibración. Para realizar la curva de calibración, se puede utilizar albúmina sérica bovina
al 0,1 o 2 miligramos sobre mililitros por patrón. De ella se preparan varias concentraciones, por ejemplo, 25, 50, 75, 100, 125 y 150%. Siguiente, se monta la reacción con todas estas concentraciones conocidas. Tenemos que es recomendable montar un patrón en cada determinación o lote de muestras procesadas y se le da absorbancia a una longitud de onda de 540 nanómetros. Con los datos de las concentraciones conocidas y las lecturas de absorbancias, se realiza la curva de calibración. Se cumple la linealidad hasta una concentración de 12 gramos sobre decilitro. Continuamos con las sustancias que no interfieren e interfieren en el método de Biuret. Empezaremos por las sustancias que no interfieren. La prueba no se ve afectada por la presencia de bilirrubina hasta una concentración de 20 miligramos sobre decilitro, la hemoglobina hasta una concentración de 75 miligramos sobre decilitro, el dextrano hasta una concentración de 30 gramos sobre litro, los triglicéridos hasta una concentración de 4.000 miligramos sobre decilitro. Por otro lado, las sustancias que interfieren en esta reacción de Biuret. Aunque solo pocas sustancias interfieren en el método de Biuret, algunas de tales sustancias encuentran aplicación frecuente en la química de proteínas, como por ejemplo el sulfato amónico, el tris, la glicerina y sacarosa. Algunos carbohidratos y ciertos lípidos pueden conducir igualmente a interferencias por turbidez. Con esto finalizo mi intervención y le cedo la palabra al médico en formación, Samuel Urrutia. Bueno, gracias, colega y médico en formación Miguel Ángel Paternina, por hacerme uso de la palabra. Como usted lo dijo, mi nombre es Samuel Urrutia Sierra, soy estudiante de segundo semestre del programa de medicina en la Universidad de Sucre. Siguiendo con la temática, con respecto al uso de este método de Biuret, podemos decir que se utiliza primordialmente para la determinación de proteínas en muestras clínicas y no clínicas en laboratorios de rutina y de investigación. Y con respecto a las muestras clínicas, las más comunes son aquellas que se llevan a cabo en suero o plasma y en orina. El valor normal de las proteínas en suero o plasma podemos decir que se encuentra en un rango de 6.0 a 8.8 gramos por decilitro, mientras que la concentración de proteínas en la orina en adultos no debe sobrepasar las cifras de 150 miligramos sobre días, sobre 24 horas más bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ya en esta parte estaremos hablando sobre las patologías que se pueden originar gracias a un aumento o una disminución de proteínas. En muchas patologías es importante y bastante relevante determinar la concentración de proteínas totales en las muestras clínicas, pudiendo ser estas elevadas o disminuidas. Cuando hay un aumento de proteínas o cuando estas se encuentran elevadas, se pueden generar patologías tales como el mieloma múltiples, el lupus eritematoso sistémico, endocarditis bacteriana, meningitis bacteriana y entre otras patologías. Siguiente diapositiva. Ya cuando ocurre todo lo contrario, es decir, cuando hay un decrecimiento o cuando las proteínas se encuentran disminuidas, se pueden originar patologías como la insuficiencia renal, personas con grados de desnutrición severos, pacientes con infecciones crónicas y entre otras patologías. Siguiente diapositiva. Bueno, y ya para finalizar con nuestra intervención sobre el método de Biuret, presentamos a continuación unas ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos que es el método más simple para la detección o la determinación de proteínas.
También que no es frecuente encontrar derivaciones de dolor en este medio de Burek. Y a su vez que son pocas las sustancias no proteicas que interfieren al momento de realizar y llevar a cabo dicho método. Y en las desventajas tenemos que tiene poca sensibilidad para detectar bajas cantidades de proteínas. También que las concentraciones altas de sales de amonio interfieren con la reacción. Y por último, que puede ocurrir opalescencia en la solución final si estas presentan altas concentraciones de lípidos o carbohidratos. Siguiente diapositiva. Entonces terminó así. Bueno, dicho esto, damos por finalizada nuestra intervención sobre el método de Burek. Y pues esto ha sido todo. Muchas gracias.